Saludos de nuevo amigos, bienvenidos a este tiempo devocional. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Porque todos los días pecamos. Y el pecado, como estamos viendo en estos devocionales, no es solamente que decimos palabras sucias, o que tenemos un mal pensamiento, o que hacemos alguna obra mala, o tenemos a un poco de ira, un poco de envidia y somos egoístas en algunos momentos. No, el pecado es algo mucho más profundo. El pecado es que no amamos al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como nosotros mismos. El pecado tiene que ver con lo que somos, no solamente con lo que hacemos, sino también con cómo somos, lo que somos, nuestra condición y también nuestra posición, nuestra situación delante de Dios. Y nosotros cuando pecamos, ¿qué ocurre? Porque verás, como cada día pecamos, entonces quiere decir que nuestros pecados delante de un Dios santo deben ser juzgados, deben de ser condenados. Debemos entonces pagar por ellos. Y cuando pecamos, entonces nos sentimos sucios y distantes de Dios. Y si no nos sentimos sucios y distantes de Dios, tenemos un problema. Pero en el asunto del pecado, la clave está en cuál es la base de nuestra relación con Dios. Porque el pecado lo tenemos. Y no hay nadie que no peque. Entonces, si el pecado trae como consecuencia ira y nos aparta de Dios, ¿cuál es la base por la cual nosotros podemos tener una relación con Dios? Porque cada día rompemos la ley de Dios, cada día no hacemos lo que debiéramos hacer y hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha mandado. Y las buenas obras que deberíamos hacer no las hacemos como Dios quiere. Entonces, ¿cuál sería nuestra relación con Dios? Ahí es donde entra el gran descubrimiento, la gran bendición, la gran gloria del Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir sencillamente buena noticia. Y verás, si con el Evangelio queremos decir una segunda ley, una ley más profunda que la primera de Éxodo 20, la primera que se resume en los 10 mandamientos, una ley que tiene que ver con nuestras obligaciones espirituales, y esa ley significa que debemos esforzarnos y poner todo nuestro empeño para satisfacerla, para cumplirla, ¿dónde está la buena noticia? No hay ninguna buena noticia. Porque si lo que Jesús trae es otra ley, si la ley primera no podemos con ella, la ley de Jesús, aún más profunda, tampoco podemos con ella. Entonces nuestra relación con Dios se hace pedazos y nos quedamos a las puertas del infierno. Es más, tampoco podríamos relacionarnos con Dios. Porque la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que no persevera en estas leyes, en el cumplimiento de esta ley, en la ley del Señor que es perfecta. Entonces, nuestra relación con Dios no puede basarse en nuestra obediencia. Nuestra relación con Dios no puede basarse tampoco en nuestra ley, en nuestra obediencia parcial, débil y defectuosa de la ley de Dios. Tampoco debe basarse en algo que nosotros podamos hacer, porque nuestra condición de pecadores sencillamente nos incapacita, nos inhabilita, nos deja completamente fuera de la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con Dios? Porque como cada día pecamos, ¿cuál es nuestra relación con Dios entonces? ¿Depende de nuestra obediencia? ¿Depende de nuestras obras? ¿Depende de nuestras buenas intenciones? ¿Depende de nuestro buen corazón? ¿Depende acaso de nuestra obediencia parcial? Claro que no. La palabra de Dios dice que somos justificados por medio de la fe, y esto es un acto divino que Dios hace en virtud de Cristo. Y esta verdad es la verdad más revolucionaria, más transformadora, más liberadora. Esta verdad de la justificación por la fe, que es el medio por el cual Dios establece su nueva relación con nosotros, es la buena noticia, la buenísima noticia, la noticia más increíble que podemos recibir. Y una noticia que la inmensa mayoría de las personas, tristemente, desastrosamente hablando, no lo entienden. No hay manera de que la apliquen a su vida.
El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, entre otras cosas, para hacernos ver que la justificación por medio de la fe sola es la única manera en que Dios puede relacionarse con nosotros. Un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que exige la justicia como manera de acercarnos a Él pueda entonces relacionarse con nosotros y nosotros con Él con toda libertad y confianza. El apóstol Pablo escribe en la epístola a los Romanos, en el capítulo 4, dice lo siguiente acerca de Abraham, como un ejemplo de cómo podemos relacionarnos con un Dios santo y cómo podemos entonces vivir justificados delante de Él y no estar un día condenado, un día salvado, un día condenado, un día salvado, sino vivir en un estado de justificación. Romanos 4:3 dice así: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, al malvado, al pecador, su fe le es contada por justicia. Y el versículo 22 añade: por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que Él, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. El ejemplo de Abraham es un ejemplo tan claro de que jamás Dios ha establecido otra manera que nosotros podamos relacionarnos con Él, sino por medio de la justificación, por medio de la fe, en base a la redención que hay en Cristo Jesús, en base a la obra de la cruz, en base a la obediencia perfecta de Cristo, tanto en su vida como en su muerte, llevando nuestros pecados y pagando por ellos la condenación que nosotros merecíamos. Y esa justificación lograda por Cristo es la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios. No hay otra manera. El mundo ignora a Dios, pero su conciencia, la conciencia de tantas personas les acusa. Es por eso que hay tantos que se sienten miserables, se sienten sucios, se deprimen, van a buscar consuelo en la religión, van a buscar consuelo en hacer buenas obras para lavar sus conciencias, para acallar sus conciencias. Otros se refugian en cualquier sustancia o en cualquier cosa del mundo, el dinero, los placeres, las personas y cualquier otro ídolo que convertimos y ponemos delante de nosotros para, de alguna manera, ahogar nuestra mala conciencia de que realmente violamos la ley, de que realmente somos pecadores, de que realmente no amamos como debiéramos y no obedecemos como deberíamos obedecer. Y es por eso que en todas las religiones del mundo se establecen sacrificios, sufragios, ofrendas, rezos, obras que de alguna manera restauren nuestra relación con Dios, que de alguna manera nos vuelvan a sentir, nos dé esa sensación de que tenemos paz, de que tenemos alivio, de que Dios ya no está enfadado con nosotros, de que realmente Dios todavía nos favorece y todavía nos ama y aún no nos expulsa fuera. Es por esto que esta idea de buscar por nuestros propios medios compensar a Dios nos hace estar profundamente equivocados y profundamente angustiados. Porque si es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿cómo sabemos que lo que hacemos es perfecto? Si Dios exige la perfección, ¿acaso nosotros somos perfectos? ¿Acaso alguien imperfecto como tú y yo puede hacer cosas perfectas como Dios, que es santo? Claro que no. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, no podemos establecer nuestra relación con Dios en base a actos imperfectos provenientes de personas imperfectas. No podemos establecer nuestra relación con Dios a causa de obras provenientes de corazones pecaminosos, plagados de defectos, egoísmo, idolatría, envidia, orgullo y otras muchas cosas, porque nuestras manos están sucias y contaminadas por la maldad de nuestros corazones. Es necesario entonces que la justificación la logre
alguien por nosotros, alguien que nunca pecó, alguien que obedeció perfectamente, alguien que pagó perfectamente por todos nuestros pecados, alguien que a nosotros al confiar en él, Dios nos otorgue la justicia. No la justicia tuya, no la justicia mía, no la justicia que proviene de nuestros propios esfuerzos, de obras, de mandamientos, de oraciones, de cánticos, de iglesias y estas cosas que aunque puedan tener algún valor, nunca nos pueden justificar delante de Dios, porque solamente lo perfecto es aceptable a los ojos de Dios. Y la única persona perfecta, aceptable a los ojos de Dios, es Cristo Jesús. El Padre dijo de él: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A él escuchad, a él oíd. Y es por esto que solo nosotros en él podemos ser justificados. Y nos está diciendo la palabra de Dios que Abraham, cuando creyó a Dios, Abraham cuando creyó la promesa de Dios y aceptó esa palabra de Dios como suya, como que Dios va realmente a cumplir con su palabra, en ese momento Dios le atribuyó la justicia. Y no hizo nada Abraham. Después fue circuncidado como señal de ese pacto. Pero Abraham y también nosotros, todos nosotros, toda persona, desde el primer hombre, Adán, hasta la última persona que se salve, será salva por medio de la fe, en base a la justicia de Cristo, que el Señor nos otorga por gracia cuando creemos en que Él murió y resucitó por nosotros. Es por esto que nuestra relación con Dios no se basa en qué bien lo has hecho. No se basa en que esta semana sí que obedeciste mejor. No se basa en que esta vez tenías más gozo en el culto cuando oíste los cánticos, que la palabra de Dios llegó a ti de una manera mejor. No se basa en que en tu casa la situación está mejor, en tu matrimonio, en tu vida, en tu relación con los compañeros de trabajo, de estudios. No se basa en el desempeño que tú has hecho de tus tareas. Se basa únicamente en una cruz. Se basa únicamente y exclusivamente en la muerte de Cristo, que sí satisfizo la justicia de Dios y sí nos ganó y Dios le otorgó a él todo lo que él reclamaba por cuanto pagó por nosotros. Entonces, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. Y es la única manera en que nosotros no solamente podemos tener paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, sino que además no solamente es la manera en que Dios nos declara inocentes en su trono, y no importa que nos sintamos sucios, miserables, no importa cuál haya sido la condición de nuestro corazón o la condición de nuestra conducta y lo que hayamos hecho. Es algo que Dios hace legalmente en virtud de Cristo, sin que nosotros tengamos nada que ver con eso, porque Cristo como nuestro representante ya lo hizo. Sino que además, puesto que es un acto en el cual Él nos justifica, Él después nos da la paz de saber que ya Dios no tiene en justicia nada más que reclamarnos, a no ser que sea nuestro amor y gratitud, pero no para salvarnos, sino como respuesta a esa gracia, puesto que ya todo lo demás lo tenemos perfecto y completo en Cristo. Hay un versículo que muchas veces citamos y que pocas veces entendemos su profundidad. Y lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate en lo que está diciendo ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dios es fiel, no va a fallar, siempre va a cumplir con su palabra y además es justo para perdonar nuestros pecados, porque es un acto de justicia, además de misericordia, por supuesto, y además de gracia, pero es un acto de justicia que Él perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre. Porque sería Dios injusto si no perdonara a alguien que confiese sus pecados y que por medio de Cristo se acerca a Él. Porque Cristo presenta su justicia, su obediencia, su sacrificio,
que cubre toda nuestra necesidad. Y por lo tanto el Padre, como un acto de justicia, como un acto de fidelidad, además de un acto de gracia y de amor, no nos puede negar lo que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ya pagó y ganó legítimamente y perfectamente mediante su cruz, mediante su resurrección, mediante su ascensión. Es por esto, porque nosotros somos perdonados. No somos perdonados porque nos hemos arrepentido muy bien y lo hemos hecho todo muy bien. No somos perdonados porque somos buenas personas y lo vamos a intentar mejor. No somos perdonados porque merecemos el perdón porque nos hemos esforzado más, porque tenemos mucha más fe que otros. No obtenemos el perdón por algo que pudiera haber en nosotros o algo que hiciéramos o que quisiéramos hacer. Obtenemos el perdón por la sola gracia del Señor Jesucristo, que Él ganó para nosotros en la cruz. Y nosotros por medio de la fe recibimos directamente lo que Cristo ya ganó para nosotros, porque Él es fiel, el Padre es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como también dice en 1 de Juan capítulo 2, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, es decir, el sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Por ese motivo nosotros, nuestra relación con Dios se basa únicamente en Cristo. Solo por medio de Él podemos ser aceptados. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso adoramos en el nombre de Jesús. Por eso vivimos en el nombre de Jesús. Por eso confiamos en el nombre de Jesús para toda cosa. Y esto nos lleva a la gran gozo y la gran paz de saber que somos aceptados por el Padre. No importa nuestra condición, nuestro fracaso, nuestra situación, nuestros pecados. Cualquiera que sea nuestra situación y condición, cualquiera que sean nuestras obras, venimos a Cristo por medio de la fe y el Padre nos da el perdón, porque ya hemos sido de una vez y para siempre justificados al creer en Cristo. Al venir a Él en arrepentimiento y fe, hemos sido justificados y jamás el Padre nos echará de su presencia. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y esta es la única manera en la que nosotros podemos tener confianza al acercarnos a Dios. Si estás queriendo acercarte a Dios porque de alguna manera lo mereces, que Dios te debe algo, que Dios tiene que pagarte tu salario, el salario que tú y yo merecemos, es la muerte y el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vive entonces, justificado por medio de la fe. Gózate de esta salvación y mantén tu relación con Dios, justificado por la fe. Y así tendrás paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos siempre toda la gloria. Y esto llenará tu corazón de esperanza, de seguridad, de gozo, de fuerza, de poder, para rechazar todo aquello que es malo y para recibir todo aquello que proviene de la cruz de Cristo y que el Espíritu de Dios, en consecuencia a lo que Él ganó, a lo que Cristo ganó, va a aplicar en tu vida. Vengamos entonces un momento al Señor en oración. Quisiéramos hoy, Señor Jesucristo, una vez más darte gracias, si pudiésemos decir infinitas gracias, porque es en virtud de tu obediencia solo, de tu muerte solo, de tu justicia solo, que nosotros nos atrevemos a invocar el nombre santo de Dios el Padre, de nuestro Creador. Porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque tu palabra dice que tú justificas al malvado, no justificas al bueno, no justificas al que lo hace bien, no nos haces justos para que seamos buenas personas y después a lo mejor nos justificas. No, tu palabra nos dice que tú justificas al impío, al malvado, cuando cree en ti, cuando simplemente confía en que su sangre, la sangre de nuestro Señor, tu sangre, bendito Jesús, nos limpia de todo pecado y nos hace aceptables delante del trono de Dios. Somos justificados solo por medio de la fe y no puede haber, Señor, mejor noticia que esta. Que el Dios Santo nos recibe y nos acepta siempre
por medio de Cristo y nunca nos rechaza, nunca nos echará fuera. Por eso, Señor, te adoramos. Quisiéramos conocer más de estas cosas y gozar más de estas cosas, porque eso es lo que tú quieres para que nosotros podamos vivir delante de tu presencia. Ayúdanos a entender más. Mueve nuestros corazones al amor y a la gratitud por estas grandes cosas que tú nos has revelado en la persona de Cristo Jesús por medio de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, te adoramos por medio de Él, oh Padre. Amén. Bueno, vamos a seguir viéndonos por este canal. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.